Si escuchas CNN, MSN Now u otros medios como NBC, por supuesto te da la impresión de que el mercado en Estados Unidos está en ruinas, que las acciones se están desplomando. ¿Y qué está pasando? Casi lo mismo que sucedía en la época de la Gran Depresión. Así que, precisamente, los corredores y los inversionistas se lanzan por las ventanas de los edificios altos porque no pueden soportar la vergüenza de la bancarrota. En realidad no es exactamente así, más bien yo diría que no es así en absoluto. No fue Ivanov quien perdió en el fútbol, sino que Rabinovich ganó en preference. El S&P 500 y el Nasdaq cerraron en nuevos máximos históricos absolutos el miércoles. En 2 semanas, los índices recuperaron casi todas las pérdidas relacionadas con la guerra contra Irán. Por cierto, esto lo informaron los mismos de CNN, quienes durante esas 2 semanas gritaban que la bolsa nunca se recuperaría. Bueno, ya sabes, nunca digas nunca. Quiero contarles 4 historias. Sucedieron en Estados Unidos literalmente esta semana. Cada una de ellas es una historia aparte, pero juntas forman una sola imagen, y esa imagen no es muy buena. Bueno, ¿cómo decirlo? Esa imagen es familiar para todos nosotros que venimos de la Unión Soviética y además increíblemente socialista. La imagen se llama así. Quien recibe demasiado poder nunca, nunca lo devuelve voluntariamente. Solo los transfiere al siguiente dueño. Pero empezaremos con Medio Oriente, porque por supuesto hoy todas las miradas están puestas ahí. Y empezaremos con el pueblo que el Señor una vez eligió. La historia del pueblo judío está llena de tragedias que casi destruían al pueblo elegido por Dios, al que en diferentes épocas se le llamaba de distintas maneras. Hebreos, judeos, judíos, israelitas y hasta con un término despectivo para los judíos, pero así de extrañamente está trazado el destino de este pueblo, que casi después de cada tragedia ocurría algo que les daba esperanza y habría nuevas oportunidades para este pueblo tan peculiar, al que Dios llamó una tribu terca y rebelde. Una tribu de dura cerviz, así se dice en ruso, ¿verdad? Y quizá por eso los amaba, quién sabe. Entonces, Mordejai se negó a inclinarse ante Amán, quien planeaba exterminar a todos los judíos en los vastos territorios del enorme imperio persa de aquel entonces, Irán en ruso. Los allegados de Amán echaron suertes para decidir en qué día exactamente matar a los judíos, y la palabra para suerte en persa suena como pur. Entonces, cuando en lugar de los judíos murieron Amán y sus allegados, los judíos empezaron a llamar ese día la fiesta de Purim. Bueno, en hebreo debería ser Purem, claro, pero Purim, es decir, el día del sorteo, el día del sorteo. A mediados del siglo XX ocurrió una terrible catástrofe que de hecho se conoce como la catástrofe. El exterminio sistemático de 6 millones de personas simplemente por el hecho de que en sus venas corría la sangre del pueblo elegido. Alemanes, ucranianos, polacos, lituanos, franceses. Muchos otros pueblos no elegidos por Dios mataban, asesinaban, violaban, quemaban en hornos, enterraban vivos en la tierra, obteniendo un enorme placer de la obra de sus manos. La mitad de este mismo pueblo de dura cerviz sobrevivió y como consecuencia, gran parte de ellos regresó a sus tierras legítimas que Dios les había legado. Así surgió Israel, el Israel moderno. El 7 de octubre del año 23, militantes armados y entrenados por Irán y Rusia de Hamas mataron a 1.200 habitantes en Israel y tomaron 250 rehenes. En las principales universidades de Europa y América se llevaron a cabo manifestaciones en apoyo a Hamas, incitando a matar judíos, pero ya no a los que están lejos en Israel, sino a los estudiantes de esas instituciones educativas. Millones de personas en el mundo se alegraron y celebraron al saber que millones de niños judíos fueron metidos en hornos. Otra vez, después del Holocausto. A las mujeres embarazadas les abrían el vientre y a los hombres les cortaban la cabeza. Ese día se convirtió en una gran celebración tanto en el mundo cristiano como en el musulmán. Especialmente en el mundo chiita, por cierto, que desde hace muchos años llaman a exterminar completamente a los otros 6 millones de judíos que llegaron a la tierra que, según afirman los chiitas, Dios les dio por accidente y por error, solo porque estaba borracho. Pero de esta tragedia surgió algo que muchos años después se contará como otra liberación milagrosa del pueblo elegido.
Hamas ha sido derrotado, Irán está destruido, Siria ha expulsado a su gobernante, Rusia prácticamente ha perdido sus palancas de influencia y al parecer ahora comenzará la ampliación de la cuestión de la solución. Expansión me refiero a, ¿cómo se llama? Tratados, acuerdos, es decir, la solución del problema con el grupo Hezbollah que está ubicado en Líbano. Ahora mismo se está desarrollando una oportunidad histórica en Medio Oriente. Fuentes israelíes informan a Fox News que las negociaciones entre Israel y Líbano podrían llevar a que Líbano se una a los acuerdos de Abraham. Todavía es pronto, pero después de negociaciones directas en Washington a principios de esta semana, el presidente Trump publicó anoche en Truth Social una publicación: "Estoy tratando de dar un poco de respiro entre Israel y Líbano". Los dos líderes no han hablado en mucho tiempo, en 34 años eso sucederá mañana. Bien. Mientras las fuerzas terrestres israelíes continúan operando en el sur del Líbano, Hezbollah sigue lanzando cohetes y drones a través de la frontera. En la región hay optimismo sobre la posibilidad de que estas negociaciones directas lleven a un acuerdo para normalizar las relaciones entre ambos países. Si Líbano se une a los acuerdos de Abraham, eso significaría que la terrible catástrofe ocurrida en 1923 se convierte en un alivio para el pueblo judío, al menos por un tiempo. Soñar con que esto sea para siempre es muy difícil, especialmente conociendo la historia anterior, pero cada día de respiro ya es algo grandioso. Quién sabe, tal vez Trump sea ese tan esperado Mesías en una forma increíblemente extraña. Primero, no es flaco. Segundo, no tiene barba. Tercero, no usa harapos y no camina descalzo por la arena. Pero ¿quién dijo que la imagen de un enviado de Dios debe coincidir con nuestras fantasías? En un evento importante, el presidente Trump anunció que el alto el fuego entre Israel y Líbano entrará en vigor a las 5 de la tarde, hora del este, medianoche, hora local. Y esto es importante por varias razones. Esto habla de los objetivos más amplios de la administración Trump, dirigidos a expandir los acuerdos de Abraham, así como del éxito de los negociadores de la administración Trump, logrado en el último año y medio para asegurar una mayor estabilidad en toda la región. Aquí es importante señalar un punto. Ahora estamos presenciando una ventaja. Estas son negociaciones directas que se están llevando a cabo entre los gobiernos de Líbano e Israel. El presidente también escribió en Truth Social que, por primera vez desde 1983, cuando el presidente era Ronald Reagan, invita al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y al presidente de Líbano, Joseph Aoun, a Washington para llevar a cabo negociaciones directas con el objetivo de desarrollar relaciones pacíficas entre ambos países y ampliar el diálogo que tuvo lugar a principios de esta semana en Washington a nivel de embajadores con la mediación del secretario de Estado Marco Rubio. Aquí es importante entender que Hezbollah y el gobierno de Líbano ya no están vinculados como antes. En las últimas horas hemos visto cómo las sirenas sonaban en todo el norte de Israel, ya que el grupo terrorista respaldado por Irán lanza drones y misiles a través de la frontera hacia el norte de Israel. El gobierno libanés es aparte, pero de nuevo, esto habla del objetivo común de Israel y Líbano, no solo de desarmar a Hezbollah, sino también de intentar desarrollar relaciones pacíficas entre ambos países. Y el presidente anuncia que hoy a la medianoche, hora local, a las 5 de la tarde, hora del este, entrará en vigor un alto al fuego entre Israel y Líbano. Cuando llegué a Israel, hace ya unos 52 años, los primos hermanos de mi mamá, que nacieron en Israel, me contaban cómo iban de Haifa a Beirut para divertirse. Salían temprano en la mañana del sábado en tren, llegaban al Líbano y pasaban allí todo el sábado, la noche del sábado y parte del domingo, y luego regresaban de vuelta. Decían que era un lugar abierto, turístico, lleno de restaurantes, bares, cafeterías, boutiques, como un pequeño París. Ya en mis tiempos, los libaneses me decían que no sabían qué país firmaría el primer acuerdo de paz con Israel, pero el segundo, decían, seguro sería Líbano. La verdad, representantes del mundo árabe que fueran más amables con un judío, salvo quizá los beduinos, no he conocido. Los beduinos y también los drusos vivían perfectamente al lado o dentro del Estado judío. Pero después de que el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y su asesor de seguridad nacional, Zelensky, sacaron al Shah de Irán y desataron una ola islamista en el territorio del Estado iraní. Como decían, Líbano fue prácticamente tomado por islamistas, destruido, llevado a un estado medieval y se convirtió en una base para Rusia e Irán para atacar al Estado judío. Gracias a Dios y a Trump, esta época parece estar llegando a su fin. Lo mejor que podría pasar es que Israel, el ejército israelí junto con el ejército libanés, desarmen a Hezbollah, encarcelen a los líderes de Hezbollah y ofrezcan a los demás la oportunidad de vivir una vida normal.
Porque, bueno, en Líbano ahora va a empezar una gran reconstrucción, no como la perestroika soviética, sino la reconstrucción de todo lo que fue destruido después de muchas décadas de destrucción y pesadillas. Comenzará la restauración de la vida y los judíos, por supuesto, estarán encantados de participar en esto. Subtítulos: desciframos el acuerdo nuclear que nadie previó. Rusia la quiere. Estados Unidos dijo que no. Irán no está dispuesto a entregarla a nadie. Y un pequeño país de Asia Central podría terminar siendo el dueño del material más peligroso del mundo. Estados Unidos propuso imponer una moratoria de 20 años para el enriquecimiento de uranio. Irán, por su parte, hizo una contrapropuesta estableciendo un periodo mucho más corto y claro, solo 5 años, y como resultado el acuerdo fracasó de inmediato. Ahora es donde se pone realmente interesante, porque en lo más profundo de los escombros de esas negociaciones se esconde la trama secundaria más explosiva de todo este conflicto. ¿Qué está pasando con el uranio? Estados Unidos también pidió encarecidamente a Irán que sacara completamente todo el uranio altamente enriquecido del país. Los iraníes dijeron que aceptarían un proceso controlado de dilución en su lugar. En otras palabras, Irán dice: lo diluiremos aquí, en nuestra tierra, bajo nuestro control. Estados Unidos dice: no, debe salir del país y punto. Esta diferencia no es solo un detalle de las negociaciones. Esta diferencia es toda la guerra. Entonces, ¿quién ganará? Las candidatas son fascinantes, al igual que los juegos geopolíticos que se juegan alrededor de cada una. Entra en escena Vladimir Putin. Él propuso trasladar el uranio enriquecido de Irán a Rusia como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra, pero Trump le negó la propuesta. ¿Por qué? Sobre el papel, la propuesta rusa parecía bastante aceptable. Rusia ya es una potencia nuclear. Rusia almacenaba uranio poco enriquecido de Irán bajo el acuerdo nuclear de 2015, lo que la convierte en uno de los pocos países con la capacidad técnica para recibir ese material. Ya lo habían hecho antes, tienen la experiencia necesaria. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, fue aún más lejos al afirmar que la participación de Moscú en este proceso podría tomar diversas formas, incluyendo el reprocesamiento de uranio altamente enriquecido en material apto para su uso como combustible o la transferencia de parte de ese uranio a Rusia para su almacenamiento, siempre y cuando se respete estrictamente el derecho de Irán a enriquecer uranio exclusivamente con fines pacíficos, y así sucesivamente. Parece razonable, parece neutral. En realidad no es ni una cosa ni la otra. Solo piensen en eso. Putin al mismo tiempo brinda apoyo militar a Irán y al mismo tiempo propone tomar el control de sus materiales nucleares. Washington ya ha reconocido oficialmente que Rusia proporcionó información de inteligencia para ayudar a atacar a las tropas estadounidenses en esta región, en el Medio Oriente, durante la guerra. Cederle a Moscú el control sobre el activo más estratégico de Irán en medio de un conflicto activo en una región donde Rusia ya busca dominar, eso no es no proliferación. Y lo que también es importante, Irán mismo tampoco está dispuesto a entregar estos materiales a Rusia. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghei, declaró que su país aún no ha llegado a esa etapa. De esta manera, ambas partes simplemente le dijeron no a Moscú. Es sorprendente. Moscú está haciendo todo lo posible por meterse en medio y de alguna manera volver a convertirse en una parte importante de este conflicto. Y por lo tanto en una parte importante de Medio Oriente. En el Kremlin creo que entienden perfectamente que los estadounidenses nunca aceptarían algo así. O sea, nunca. Pero desde el punto de vista de los objetivos propagandísticos, para parecer pacificadores, entonces todo el tiempo ofrecen sus servicios. Es exactamente lo mismo que invitar a un gato a cuidar a los ratoncitos mientras los padres salen a divertirse. Here is where Kazakhstan enters. Y es aquí donde Kazajistán entra en escena. Y esta es la opción a la que señalan de manera no oficial los expertos más serios en no proliferación nuclear. ¿Por qué? Ahora se lo explico. El OIEA administra un banco de combustible nuclear en el territorio de Kazajistán, que está destinado a ser una fuente de reserva de uranio poco enriquecido de grado reactor. Kazajistán ya desempeña este papel importante en la arquitectura nuclear mundial. Cuenta con la infraestructura, tiene relaciones con el OIEA
Y lo que es sumamente importante, Kazajistán firmó un acuerdo con el OIEA para albergar el banco de uranio poco enriquecido, específicamente para contribuir al fortalecimiento de la seguridad del ciclo internacional del combustible nuclear. Y en 1994, las Fuerzas Armadas estadounidenses retiraron alrededor de 600 kilogramos de uranio apto para armas desde Kazajistán hacia Estados Unidos, como parte de una operación llamada Proyecto Zafiro. Esto se hizo con el objetivo de retirar materiales nucleares que quedaron después de la disolución de la Unión Soviética y fue completamente coordinado con las autoridades de Kazajistán, así como con el Organismo Internacional de Energía Atómica o el OIEA. Algo similar ya había sucedido antes. Kazajistán ya se había encontrado en esa situación. Sabe perfectamente cómo funciona esto y no tiene ningún interés en el conflicto entre Irán y Estados Unidos. La transferencia neutral bajo el control del OIEA, con verificación internacional obligatoria, es quizás la solución más limpia de todas las posibles en este momento. Bueno, ahora pasemos a lo que acaba de suceder en los Estados Unidos de América. Primera historia. Los fiscales llegan a... ¿A dónde llegaron? Ahora lo sabrán. Creo que les interesará saber cómo la principal autoridad financiera de Estados Unidos, la Reserva Federal, gasta nuestro dinero. La fiscal de Washington, Jeanine Pirro, visitó la sede, o sea, aquí, de la Reserva Federal. Pirro dijo que cualquier proyecto de construcción con un sobrecosto del 80% respecto al presupuesto inicial merece una revisión seria. Y estas personas, dijo ella con un poco de sarcasmo, exconductora de un programa en Fox, estas personas son responsables de la política monetaria de Estados Unidos. Trump ya ha señalado varias veces que el nuevo edificio de la Reserva Federal originalmente fue estimado en al menos el doble de lo que debería haber costado. Y ahora además los sobrecostos fueron casi el doble. Es decir, ya se gastó 4 veces más dinero de lo necesario para construir, reparar y poner en orden cualquier edificio. En consecuencia, de inmediato surgen sospechas. ¿Qué tipo de sospechas? Bueno, especialmente cuando se habla de miles de millones, ¿verdad? La sospecha, como entenderán, es muy simple. Se lo están robando. En el lenguaje popular eso significa robar. Así es como nos están robando. Gewalt. La visita de los fiscales, o sea, bueno, la gente de perro en la Reserva Federal, supongo que así se dice en ruso, ¿no? Esta es posiblemente la primera vez en 100 años que se hace un intento serio, al menos, de mirar bajo el capó de una institución que Mises y Hayek llamaban la fuente de la distorsión sistémica de la economía. La fuente de la distorsión sistémica de la economía. Entonces, la Reserva Federal, probablemente sí, la Reserva Federal, desde 1913 ha estado operando con la lógica de, chicos, confíen en nosotros sabemos mejor que nadie, así que ni siquiera vamos a compartir con ustedes cómo actuamos. Entonces, un sobrecosto del 80% en su propio edificio es la metáfora perfecta de cómo la Reserva Federal maneja los recursos ajenos. El dinero de otras personas, sin disciplina de mercado y con el derecho monopólico de imprimirlo. Hayek, en La nacionalización del dinero, demostró que mientras exista un monopolio estatal sobre la emisión y producción de dinero, habrá inflación, crisis y corrupción. Ahora, gracias a Dios, tecnológicamente ya hemos llegado a las criptomonedas. Tal vez esto empiece a corregir la situación. Ahora miren, en la Constitución de los Estados Unidos de América no existen las palabras sistema de la Reserva Federal. No está ahí. ¿Por qué? La Reserva Federal fue creada en 1913 en un club en la isla Jekyll por un grupo de banqueros que luego se nombraron a sí mismos como administradores. Ludwig von Mises, en su libro Teoría del Dinero y del Crédito, publicado en 1912 por cierto, un año antes de la creación de la Reserva Federal, ya demostró lo siguiente. Después de que ya se publicó y se hizo popular, comenzaron a estudiarla en todos lados y dijeron, ¿por qué no organizamos algo completamente opuesto? Cuando el Estado obtiene el monopolio de la emisión de dinero, inevitablemente comienza a abusar de él. Sorprendente, ¿verdad? No es por las malas personas al mando, sino por la propia estructura de incentivos.
La Reserva Federal es el único jugador en la economía al que se le permite crear dinero de la nada. Eso se llama crear un activo de la nada. Ese activo es el dinero que tienes en tu bolsillo. Friedrich Hayek escribió en 1976 un libro llamado Desnacionalización del dinero. Él afirmaba que la única manera de detener la inflación y los ciclos económicos es quitarle al Estado el monopolio del dinero. Es decir, la inflación, señores, al parecer ocurre debido a lo que inventamos entre 1912 y 1913. Hay que permitir que diferentes monedas compitan. Compiten los automóviles o las computadoras. Entiendo que esto suena un poco loco, como que el dinero, así es, ya están compitiendo. Simplemente limitamos esa competencia, por eso siempre hacemos, como una economía nivelada. El sobrecosto porcentual en los edificios no es un escándalo. Este es un pequeño modelo visual de cómo estos chicos manejan el dólar. Si no pueden ajustarse al presupuesto de construcción, ¿por qué alguien cree que pueden manejar la masa monetaria de un país con 340 millones de habitantes? Emigré de un país donde el Banco Estatal de la URSS imprimía rublos de la misma manera. De la misma manera prometía estabilidad y así terminó exactamente como terminó. La diferencia entre el Banco Estatal de la URSS y la Reserva Federal no está en la naturaleza de la institución. No. La diferencia está en la velocidad de la degradación. Segunda historia. El Ministerio de Justicia ahora ya no es justicia financiera, sino un arma política. Lo cual, por supuesto, nos preocupa a todos. Entonces, el martes 11, el 14 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al Tribunal Federal de Apelaciones que anulara las sentencias por conspiración sediciosa. Es una acusación sumamente grave en la ley estadounidense. Los líderes entonces de los Proud Boys y los Oath Keepers, todos ellos son los tipos que están relacionados con el asalto, supuestamente el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, ese mismo día, el fiscal general interino en lugar de Pam Bondi es Todd Blanche. Defendió públicamente la práctica de Trump. El presidente personalmente desde la tribuna y en las redes sociales menciona los nombres de las personas que, según él, el Departamento de Justicia debe investigar. Entonces Blanche dijo que los estadounidenses deberían estar felices de que el presidente esté personalmente involucrado en los casos delicados del Departamento de Justicia. Y aquí es donde tengo problemas. Para alguien que creció en la URSS, esta frase suena más o menos así: camarada Stalin. El secretario general tomó el proceso bajo su control personal. Esto no es retórica del totalitarismo, es su definición técnica. Eso es el totalitarismo. Ludwig von Mises, en su libro Burocracia, escribió que cuando un órgano estatal obtiene el derecho discrecional de elegir a quién perseguir, ese órgano inevitablemente se convierte en un instrumento de medidas políticas. Juntos, no dentro de 10, 23 años, sino de inmediato. Entiendo muy bien a Trump, a quien persiguieron. La vida de Trump, de quien, intentaron hacerle un infierno en su vida. Naturalmente, él quiere responder a todos los que le hicieron eso. Pero por la experiencia mundial sabemos que si participas en la respuesta, los que vengan inevitablemente vendrán del otro lado y te responderán a ti. Y luego tú a ellos y luego ellos a ti. Y eso será interminable. Trump debe decirse a sí mismo que no tiene derecho a intervenir. Lo único que puede hacer como líder del país es, exigir cuentas a sus subordinados sobre lo que se está haciendo para devolver al país al Estado de Derecho. Y seamos honestos, porque la honestidad es el principio fundamental del pensamiento crítico. Bajo la administración de Biden, el Departamento de Justicia se utilizó como una herramienta política. La misma ley FACE, la Ley de Protección de Entradas a Clínicas, bajo Biden se aplicó principalmente contra activistas conservadores. Ahora la administración de Trump lo llama un ejemplo típico de convertir la ley en un arma contra los conservadores. Yo intencionalmente no tomo partido en esta historia, en esta pelea política en particular, porque desde el punto de vista de la ciencia y la libertad, ambos lados muestran lo mismo.
La ley, concebida como un árbitro neutral, se ha convertido en un garrote que el nuevo dueño de la Casa Blanca toma en sus manos cada 4 años en enero. Frédéric Bastiat, en La Ley, un libro de 1850 que se lee como si hubiera sido escrito ayer, lo formuló perfectamente. Él escribió: la ley se ha convertido en aquello que debía prevenir. En lugar de proteger la propiedad y la libertad, se ha convertido en un instrumento para su despojo legalizado. Esto siempre sucede de la misma manera. Primero la ley se aplica a los malos. Discurso de odio. Y luego a los incómodos. Y luego en general a todos. Ayn Rand agregó una tesis importante a esto. En Atlas ella escribió: no existe tal cosa como una excepción para las personas indicadas. Si la ley se puede aplicar selectivamente, por ejemplo, no aplicarla a Hillary Clinton, deja de ser una ley. Se convierte simplemente en una lista de enemigos. Historia número 3. ¿Recuerdan? Dodza. La tercera historia es más complicada que las dos anteriores. Les pido que escuchen con atención, porque aquí se requerirá de nosotros un verdadero pensamiento crítico. Ese mismo pensamiento crítico al que dedico mi nuevo curso en el canal Hoja de Ruta hacia la Libertad. El primer acto de la segunda administración de Trump fue la destrucción de facto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Esta agencia existía desde 1961 y trabajaban ahí. ¿Cuántos eran? Bueno, más de 10,000 personas. Se encargaba de la llamada ayuda humanitaria, la lucha contra epidemias y el apoyo a la educación en todo el mundo. Elon Musk encabezó la nueva institución con el elocuente nombre de Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOJ. A principios de febrero de 1925, Musk escribió en su red social: pasamos el fin de semana metiendo a USAID en la trituradora. Podríamos haber ido a excelentes fiestas. Hicimos esto en su lugar. Entonces, el 14 de abril de 1926, salió un libro del ex jefe del Departamento de Salud Global de USAID, un tal Nicolás Endrich, que se llamaba así: a la trituradora, bueno, tomando prestada, por así decirlo, la terminología de Musk, a la trituradora, el informe del informante sobre cómo la administración de Trump introdujo, la administración rompió USAID. Y ahí hay un detalle que llamó seriamente mi atención. Entonces te va a gustar esto. Cuando Endrich hizo una presentación para los nuevos designados de Trump sobre el trabajo de la agencia, el jefe de gabinete de USAID dijo: no tenía idea de que ustedes hacían todo esto aquí. Pensé que USAID era simplemente, abortos. Ese es el jefe de gabinete. ¿Te imaginas lo que estaba pasando ahí? Según los últimos datos, más de 400,000 empleados federales han dejado su trabajo desde la llegada de Trump. Bueno, y la mayor parte de esa salida temprana fue causada precisamente por las decisiones e investigaciones del DOJ. Ahora, pensamiento crítico. Vamos a intentar activarlo. Aquí se requiere mantener en la cabeza 2 pensamientos al mismo tiempo. Eso es terriblemente difícil. Es difícil mantener un pensamiento, y 2 es imposible, y ambos son correctos. Primer pensamiento. Desde el punto de vista de Mises, Hayek y especialmente Milton Friedman, la ayuda externa a través del Estado es económicamente errónea. Friedman la llamaba, de manera muy graciosa, un subsidio de la gente pobre de un país rico para la gente rica de un país pobre. Una vez más. Un subsidio de la gente pobre de un país rico para la gente rica de un país pobre. Muy ingenioso. Es decir, el dinero que el contribuyente no quería darle a nadie, lo toman los funcionarios y lo envían a algún lugar donde la gente rica de ese país al que lo enviaron se lo roba. Países pobres. Buffetti diría: el dinero que no proviene de un intercambio voluntario siempre distorsiona tanto el mercado del donante como el mercado del receptor. Es decir, aquí se quita a la fuerza y allá se da la oportunidad de robar. Simplemente maravilloso, pero no hay ningún objetivo. Alguno, no sé cuál pusieron ellos. No se logra con esto, porque existe la ley de la burocracia, que Golambus formuló de manera brillante. Cualquier iniciativa de la burocracia termina con un resultado directamente opuesto al objetivo que se plantearon.
El segundo pensamiento, que no es menos importante, la manera en que se hizo esto no es el método de una república libre, es el método de un golpe de Estado. Entiendo que al menos comenzó con un golpe de Estado. Una agencia creada por el Congreso se cierra por decreto presidencial. Ya es raro, ¿no? El trabajo lo realiza un grupo de programadores de 20 años sin experiencia en el ámbito humanitario. Una persona no elegida, no aprobada por el Senado, publica en una red social: metimos su agencia en la trituradora. Si hoy el presidente puede cerrar una agencia del Congreso con solo un decreto, mañana, con ese mismo decreto, puede hacer algo completamente diferente, algo que ya no será en nuestro interés. Quizá haya otro presidente, pero él también podrá hacerlo. Thomas Paine, en el sentido dramático, escribió: cualquier poder que temporalmente confíes a una sola persona en nombre de un buen propósito, quedará a disposición de la siguiente persona y de la que venga después y de la que llegue dentro de 8 años. Y puede llegar alguien que, desde su punto de vista, no sea una persona muy buena. Mi conclusión para el espectador: se puede estar a favor de reducir USAID y al mismo tiempo en contra del método con el que se hizo. Son dos posturas que no se contradicen entre sí. De hecho, esa es la postura de un defensor de la libertad. Y ahora, la cuarta historia, el Gran Hermano. Justo ahora, mientras digo esto, en el Congreso de Estados Unidos se está llevando a cabo una votación dramática. ¿Qué está en juego? La extensión del programa de vigilancia que llaman FISA, es decir, la sección 702. ¿Qué es eso? La sección 702 permite a la Agencia de Seguridad Nacional recopilar comunicaciones electrónicas de extranjeros sin una orden judicial. El problema es que en esa red regularmente también caen estadounidenses. Sus mensajes, sus llamadas, sus comunicaciones, sin orden judicial, sin notificación, porque le escribieron una carta a un extranjero. Señores, así fue como el FBI empezó a investigar la campaña electoral de Trump. Continuará, solo para que lo entiendan, ¿sí? El programa vence el 20 de abril. Trump exige a la Cámara de Representantes una extensión limpia por 18 meses, sin ningún cambio, sin reformas, sin requisitos de orden judicial, sin restricciones. Eso es lo sorprendente. Vean ustedes mismos. En abril del 24, cuando Biden estaba en el poder, Trump escribió en mayúsculas, y cito: acabar con la FISA. Su propiedad se usó ilegalmente en mi contra y en contra de muchos otros. Y yo estaba completamente de acuerdo con él. Acabar con la FISA. Hoy, en abril del año 26, Trump escribe sobre esa misma FISA. Si se usa correctamente, es decir, cuando nosotros, nuestro país, lo usamos, es una herramienta eficaz para proteger a los estadounidenses. Bueno, está bien, ¿no? ¿Qué cambió en estos 2 años? Solo cambió una cosa. Ahora todo está en manos de Trump, y no en manos de su oponente. Este es un caso puro, estéril, de laboratorio, de lo que advierte Lord Acton. En general, él escribió sobre esto en el siglo XIX, ¿verdad? El poder, escribió él, corrompe. El poder corrompe. A esto después le agregaron que el poder absoluto corrompe absolutamente, pero, digamos, eso ya no es sobre nosotros ahora. Ahora el poder corrompe. Pero no solo corrompe a quienes lo ejercen. Nos corrompe a nosotros, es nuestra percepción del propio principio del poder. Empezamos a pensar que el problema está en quién sostiene la herramienta, y no en que la herramienta exista en absoluto. La cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos fue ratificada en 1791. Establece el derecho del pueblo a la inviolabilidad de su persona. La inviolabilidad de la vivienda, los documentos y la propiedad contra registros e incautaciones irrazonables. Ninguna orden debe emitirse sin causa probable respaldada por juramento. Bueno, lo que puedo agregar es que nadie sabe realmente qué significa esa causa probable. Por eso está escrito de la fregada. Y tampoco es muy preciso, y como hemos hablado, quienes a veces escuchan o leen mis intervenciones relacionadas con el hoja de ruta hacia la libertad, saben que la causa probable es no sé. ¿Y qué significa eso? ¿Saltar 2 veces, dar un pisotón, silbar y algo más? Bueno, no importa. Al menos eso. Eso es, confirmado bajo juramento. Bueno, es como decir, creo en Dios, así que no voy a jurar en su nombre, ¿verdad? Lo juro por mi mamá.
La FISA 702 es una forma legal de darle la vuelta a esa enmienda, incluso a esa enmienda llena de huecos. No es una derogación, sino una forma de sortearla. Y esto es lo que quiero decirle directamente a mi audiencia. Nosotros sabemos lo que es la vigilancia estatal. Vivimos en un país donde en cada comité de distrito del partido había un departamento que leía las cartas. Sabemos cómo se llamaba eso, medida técnico-operativa. Las tecnologías que usaba la KGB y las tecnologías que se usan ahora, bueno, tal vez el nivel sea diferente, pero el principio es el mismo. La justificación es la misma. Seguridad nacional, la víctima es la misma. La gente, un ciudadano particular que se dedica a sus asuntos, no sospecha que alguien está leyendo su correspondencia. Thomas Paine escribió en Sentido Común que el gobierno es, en el mejor de los casos, un mal necesario y en el peor, algo insoportable. Aquí estoy completamente de acuerdo con él. Ni siquiera conozco el mejor caso, simplemente siempre es el peor y ya. La única defensa contra convertir una cosa en otra, contra que el mal necesario se vuelva insoportable, son las limitaciones constitucionales que cabe señalar protegen a los ciudadanos precisamente del gobierno y no al gobierno de los ciudadanos, como intentaron hacer en las constituciones de otros países. Precisamente a los ciudadanos del gobierno. Bueno, está bien, vamos a ir concluyendo. 4 historias de una semana. La Fiscalía contra el Banco Central, el Ministerio de Justicia contra sus propios opositores políticos y luego contra los ajenos. El Poder Ejecutivo que cierra una agencia del Congreso con un solo decreto. La vigilancia que se extiende bajo el mismo pretexto y por el mismo político que hace 2 años exigía su cancelación. ¿Qué los une? Lo mismo. La República Americana, concebida por Madison, Hamilton y Jefferson como un sistema de frenos y contrapesos, hoy en día funciona por lo general como un péndulo, no como un reloj suizo, sino como un péndulo. Son cosas diferentes. Cada 4 u 8 años, un clan arrebata la palanca del poder al otro, y cada uno de los clanes utiliza esa palanca de manera mucho más agresiva que el anterior. Y esas palancas son la vigilancia, la fiscalía, la emisión de dinero, las órdenes ejecutivas, se vuelven cada vez más y más poderosas. Hayek llamaba a esto el camino hacia la esclavitud y advertía, ese camino siempre está pavimentado con las mejores intenciones. Seguridad, justicia, eficiencia, intereses nacionales, cada paso en ese camino se justifica por separado y cada paso hace que el siguiente sea más fácil. ¿Se puede salir de ese camino? Sí, pero solo si lo entienden los propios ciudadanos, no los partidos, ni los candidatos, ni los movimientos, precisamente los ciudadanos. Luego ya actuarán como puedan, pero primero tienen que entenderlo, aunque sea una vez. La libertad no es un regalo que el poder nos da a cambio de espiarnos. La libertad es algo que el poder está obligado a no quitarnos. Si nosotros mismos no sabemos distinguir esto, ninguna constitución, ninguna ley, ninguna elección nos salvará. Por eso hago este canal, por eso escribí el curso Ciencia de la Libertad. La libertad es conocimiento. Sin conocimiento no existe. Si este video te hizo reflexionar, activa la campanita, suscríbete, compártelo con alguien que te importe. Para quienes quieran apoyar el canal de manera constante, hay una suscripción de pago de $4 al mes. No es mucho, pero me permite hacer este tipo de análisis de manera regular y más profunda. Mi curso Ciencia sobre la Libertad está aquí en el canal gratis. Y recuerda lo más importante. Pensar no es un lujo, es una tecnología de supervivencia para los libres. Del ser humano. Estuvo con ustedes León Weinstein, Ciencia de la Libertad. Hasta la próxima.